Bendiciones a todos, soy Gracia Divina. Les damos la bienvenida a nuestro canal BPB, Bendecidos para Bendecir. Deseamos que los mensajes que vamos a transmitir en este canal sean de mucha bendición y de edificación para con su vida. También les pedimos que puedan transmitir estos mensajes compartiendo los vídeos, suscribiéndose a nuestro canal y, cómo no, comentando para que juntos podamos crecer para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Hoy les traigo un mensaje muy importante. El mensaje lleva como título Entendiendo la misión de Dios. Entender la misión de Dios es muy crucial para todo siervo de Dios, para toda persona en general. Entender el propósito por el cual estoy en esta tierra, que Dios quiere de mí. Y como siervo de Dios, entender la misión. Dios me envía para una determinada misión. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en esta misión? Aleluya. Como enviado de Dios es también entender que tú eres tú. Dios, al elegirte, sabe por qué te ha involucrado a ti en este proyecto. Hoy en día, muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios, al no entender la misión de Dios, a no entender que Dios quiere, cometemos errores que nos conlleva a hacer cosas que realmente no teníamos que hacer, y como consecuencia de ello, decepción, frustración. Y en vez de que miramos el error de nuestra parte, solemos mirarlo en la parte de Dios. ¿Qué significa? Pensamos que es Dios que ha fallado, pero siendo que la persona que no ha entendido lo que Dios quiere soy yo. Vayamos a la palabra de Dios. Vamos a aprender de dos personajes en la Biblia. El personaje central que vamos a aprender en este mensaje es Elías, pero también vamos a hacer mención de Jonás. A Elías Dios le envía a su pueblo Israel en estos momentos que el pueblo de Dios estaba en confusión. Resulta que en Israel el pueblo de Dios suele apartarse del camino y seguir a los dioses falsos, y Dios envía a Elías, su siervo, a realizar una misión. ¿Cuál suele ser la misión? El propósito de Dios suele ser que el pueblo suyo vuelva a Él, el corazón de su pueblo vuelva a Él, puedan entender que Jehová es el Dios de ellos. Para Elías, cuando Dios le envía, esperaba que Dios iba a manifestarse de una cierta manera, pero encontramos que Dios manifiesta de una manera, y son uno de los problemas que hoy en día los hombres de Dios encontramos que estamos enfrentando, porque debemos de entender que solo somos siervos, somos instrumentos que Dios usa, y debemos de entender que es el proyecto de Dios. Debemos de entender que la manifestación de Dios es una estrategia de Dios para cumplir su propósito a los que Él quiere, para lo que Él quiere. Veamos a la palabra de Dios. Primero de Reyes, verso 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Es Dios aquí el que está
enviando después de unos ciertos acontecimientos que aquí no vamos a desarrollar. Sabemos que suele llegar que en un momento en Israel Dios para la lluvia. La lluvia no suele llover por un determinado tiempo en Israel, y el pueblo de Israel suele sufrir de momentos de sequía. Suele ser un acontecimiento que Dios suele provocar para un propósito. Llega un tiempo en el que Dios le dice a Elías que vaya a ver al rey de Israel. En aquel entonces Dios tenía ya un propósito de este regreso de Elías. El propósito era hacer llover a la tierra, pero encuentras que también había un plan de Dios detrás de llover, de hacer que la lluvia venga. No solo era que la lluvia llueve y ya está. Dios que había permitido que no haya lluvia por un propósito. En el momento que hace que la lluvia descienda, también conlleva un propósito de Dios. Y cuando Elías llega a Acab, él hace como Dios le suele mandar. Ahora bien, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 1 al verso 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan más, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Elías aquí está expresando enojo contra Dios. Lo que Elías estaba esperando no es el resultado que él obtiene. En otras palabras, Elías tenía una manera en su mente que Dios iba a manifestarse, pero resulta que Dios se manifiesta a su manera, y es muy importante como siervo de Dios que entendamos que como siervos, como instrumentos que Dios usa, Dios nos usa a su manera. Dios se manifiesta a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y por eso, si nosotros estamos sirviendo y queremos servir a Dios, debemos de estar dispuestos a andar, de ser guiados a la manera de Dios, porque Dios, cuando se manifiesta, cada manifestación de Dios es una estrategia de Dios para sus propósitos. Y si tenemos una cierta manera en que nosotros mismos pensamos que es así como Dios tiene que manifestar, vamos a caer en situaciones de decepción. Después de que suele a reunirse con los hijos de Israel, ofrece el sacrificio, ora a Dios, y el fuego desciende, consume el holocausto y todo, y ve como el pueblo de Dios también se alegran de que han visto que realmente Dios es un Dios verdadero, es un Dios que habla, es un Dios que escucha, a diferencia de los Baales, dioses de Jezabel. Hay momentos en nuestras vidas donde nosotros, como decía, ya tenemos
la idea en la mente que esto es lo que va a pasar. Yo creo que si oro por esta persona directamente se va a sanarse. Yo creo que si predico esta palabra, yo creo que si doy tal, inmediatamente va a suceder. Pero nos olvidamos que el que cambia a las personas no somos nosotros. El que cambia a la gente es Dios. El que hace, el que convence los corazones es Dios, no nosotros. Somos instrumentos donde Dios pone su palabra y transmitimos. La palabra que sale de nosotros es palabra de Dios, y es esta palabra de Dios, es Dios quien puede actuar, es Dios quien puede cambiar la vida de las personas a través de su poder. Llega un momento que Elías espera que después de todo lo sucedido, el pueblo iba a venir detrás de él, apoyarle, aclamarle, aceptarle como siervo de Dios, porque han visto la manifestación de Dios. Han visto cómo Dios opera, han visto que realmente el Dios que Elías sirve, el Dios que Elías invoca es el Dios verdadero. Resulta que el pueblo no directamente aplaude a Elías. Me imagino que también Elías tenía en su mente que también acá podrá arrepentirse, volverse a Dios, e incluso Jezabel, pero resulta que las cosas no son así a la vista de Elías, sino más bien ve como si la situación se ha empeorado, de manera que Jezabel le amenaza de muerte y Elías huye enojado, va delante de Dios porque esperaba un resultado, pero ve que está recibiendo otro resultado. Esperaba que esta gente que estoy predicando la palabra, esperaba que después de terminar de orar por esta persona las cosas van a ser diferentes. Esperaba, pero mis hermanos, si nosotros dejamos que Dios lo haga a su manera, nunca estaremos decepcionados. Si nosotros dejamos y rendimos y entendemos que somos simple instrumento que Dios usa, no vamos a decepcionar, no vamos a terminar en la depresión, en la frustración, porque entendemos que es a Dios la obra, es a Dios el proyecto. Y muchas veces que pensamos que por orar por esta persona, inmediatamente la persona debe de recibir sanidad. Por predicar la persona debe de abandonar el camino y también empieza a saltar, servir a Dios. Muchas veces no es la manera que Dios trabaja. Hay a veces que a la manera de Dios, a la voluntad de Dios, Dios lo quiere así, que oras por la persona, Él se manifiesta y la persona se sana. Pero hay otras veces que oras por la persona, pero Dios quiere que esta persona pase por un proceso que tal vez no será directamente recibe la sanidad. Hay personas que tú vas a predicar la palabra, tal vez no va a ser que tú le predicas la palabra y la persona directamente se convierte. Sí que hay personas que la gracia de Dios que puede hacer que tú les predicas y se convierten de inmediato, pero hay otros que Dios quiere va a pasar un proceso con ellos donde tienen que recibir un abono para que crezcan, donde tienen que pasar por un proceso para que esta persona, donde hasta tienen que pasar por situaciones, circunstancias, donde tienen que entender. Y esto mismo es lo que vemos que pasa aquí en Israel. El pueblo de Dios estaba en confusión y Dios
tenía que usar ciertas estrategias que iban a hacer que el pueblo de Dios entendiera que Dios, Jehová, es el Dios verdadero. Dios tenía que manifestarse de su manera como lo quería para que el pueblo pudiera regresar a Él, que el corazón de su pueblo pudiera regresar a Él. Muchas veces queremos que las cosas funcionen a nuestra manera. Es un error, porque el que hace la obra es Cristo. De verdad, debemos de mantener esta actitud de humildad en entender la misión de Dios. Quien llama es Dios. Quien le dice a este momento que se vaya a presentar a Acab es Dios. Quien hace llover la tierra es Dios. No somos nosotros. Cuando ya hemos salido de la línea, ya queremos que las cosas funcionen a nuestra manera, y es el momento que también nuestro lenguaje cambia. ¿Por qué a mí? Yo pensaba que las cosas, yo pensaba que lo otro, pero no se trata de ti, se trata del propósito de Dios, se trata de lo que Dios quiere y por qué lo quiere y para qué lo quiere. Ves que Dios es el que llama a Jonás enviándole a Nínive para ir a predicar al pueblo, a la ciudad de Nínive, para que se arrepienta. El propósito de Dios no era destruir a Nínive. El propósito de Dios era el arrepentimiento de Nínive, y es la misión por la cual Dios llama a Jonás, porque si Dios no hubiera querido el arrepentimiento de Nínive, hubiera destruido de una vez la ciudad, pero Él en su misericordia envía a Jonás a Nínive. Pero Jonás 3, después de que Jonás suele ir a hablar al pueblo de Nínive, el pueblo suele arrepentir, pero ahora vemos la actitud de Jonás. Jonás en su corazón o en su mente, él creía que el pueblo no iba a arrepentir, iba a ser destruido. Quiero hacer que la gente vean que soy un profeta de Dios. Mirar, cuando yo profeticé, esto cumplió, pero no es el propósito de Dios. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino ha venido para que las vidas, las almas se salven. Cuando Dios te envía a una misión, ya sea predicar, en caso de Jonás, predicar al pueblo para que se arrepientan. El plan de Dios es que el pueblo abandone los malos caminos, no es que el pueblo muera. Dios, sin embargo, te revela, dice al pueblo, si no os arrepentís, vais a perecer. Así que el deseo de Dios es que se arrepienta. La palabra de Dios dice en Jonás 4:1, a Jonás le cayó muy mal que Dios perdonare a Nínive, y se disgustó mucho. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Jonás está deseando la muerte porque el pueblo se ha arrepentido y Dios les ha perdonado. ¿Qué quiere enseñarnos este lugar en la actitud de Jonás? Las expectativas de nosotros los hombres cuando salimos de la línea de Dios y desconocemos o olvidamos realmente la misión de Dios.
Jonás representa aquí a una persona que Dios te usa. Dios te ha dado un don. Dios te ha llamado para trabajar, para desempeñar una función en su pueblo. La palabra de Dios nos dice que los dones que Dios nos ha dado, nos ha concedido, son para la edificación de su iglesia. No es para nosotros mostrarse de que somos fuertes, mostrarse que mira cómo Dios me está usando, mira cómo yo oro por la gente y la gente recibe sanidades, mira cómo yo hago lo otro. Y no somos nosotros, no soy yo, sino es para la gloria de Dios, porque es Dios quien lo hace, no nosotros, porque sin Dios en nosotros nada podemos hacer. Dios es el que sana, Dios es el que libera, Dios es el que cambia, Dios es el que hace estas obras a través de nosotros, no nosotros. Pero Jonás se enoja contra Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo ha escuchado, pero él le llevó al pueblo el mensaje diciendo: Dios dice que os arrepentís. En 40 días, si no os arrepentís, vais a morir. Así que el propósito, el deseo de Jonás era que el pueblo no se arrepienta para que Dios le destruya y que puedan creer que con que Jonás decía la verdad. No se trata de nosotros, no se trata de Jonás, se trata de Dios. ¿Qué Dios quiere? ¿Cuál es la misión de Dios? Y por eso, como siervos, debemos abandonar nuestras expectativas, nuestra manera, sino andar y funcionar a la manera de Dios. Elías se queja porque piensa que después de que terminó de ir a hablar al pueblo de Dios, nadie creyó, y hasta incluso ya están buscando su vida para matarle. Para Elías nada pasó, nada sucedió, sino más bien las cosas empeoraron. Cuando solo nos limitamos a ver las cosas a lo que los ojos físicos nos enseñan y no verlo con ojos espirituales, ojos de la fe, juzgar las cosas por la apariencia y no depender o mirarlo a la dirección de Dios, estaremos confusos, porque realmente donde pensamos que nada ha pasado, pasa cosas, porque cuando Dios se manifiesta, cuando Dios apunta a un lugar, a una cosa, a una situación, esta situación no vuelve a ser igual. Tal vez podamos ver como si la situación ha empeorado, pero ha empeorado porque Dios ha operado. Al ver que está ocurriendo este efecto, es porque realmente hay algo que ha pasado. Aleluya. Dios operó. Y al Dios operar, vemos la reacción de los enemigos de Dios. Jezabel se da cuenta que esto, Dios al manifestarse, muchos han podido ahora entender que Dios es el Dios verdadero, porque esta gente estaban en confusión, pero ahora ellos ya pueden diferenciar, ya pueden discernir, ya pueden entender que realmente el Dios que yo les estoy enseñando no es el Dios verdadero, sino Jehová es el Dios verdadero. Y cuando el enemigo se ve expuesto, reacciona para hacer el mal, para encubrir este resultado que ha sido manifestado. Pero Elías aquí ya no podía entender la reacción de Jezabel. Cuando Dios le pregunta: Elías, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Él le responde a Dios y dice: yo he sentido celo por ti, porque el pueblo de Israel
ha abandonado tu pacto, han destruido tus altares y han matado a tus profetas y ya nadie queda, solo yo. Es lo que Elías pensaba. Pensaba que volvió a los hijos de Israel atrás y nadie creó. Pero vemos aquí que Dios le viene a revelar a Elías que muchas veces nosotros pensamos que nada ha sucedido. Hemos orado y no hemos visto ninguna reacción. Pero sé que donde no vemos una reacción, un efecto físico, espiritualmente hay un efecto y hasta podemos asegurar en fe que un asunto que hemos involucrado a Dios, cuando hemos orado a Dios, cuando hemos llamado el nombre de Cristo, el nombre de Jesús en una situación, esta situación no vuelve a ser igual, aun cuando no lo podemos percibir con nuestros ojos físicos, pero esta situación ya no es igual, ya ha cambiado, la atmósfera ya ha cambiado, porque el nombre de Dios ya ha sido invocado, aleluya. Esta situación no vuelve a ser igual. Y Dios viene a revelar a Elías, donde tú dices que ya han terminado de matar a mis profetas, que ya nadie ha creído. Mira que hay 7,000 personas que no se han arrodillado. Dios empieza hasta a revelar a Elías cosas que me imagino que le hubiera sorprendido. Donde él no veía, Dios veía. A través de la manifestación, muchos volvieron a Dios. Es cierto que muchas veces en nuestra vida tú hablas, predicas y ves como si la gente no escuchan, ven como si las situaciones no cambian. Pero si has invocado a Dios con fe, si has hecho la voluntad de Dios, cosas han cambiado que tal vez no puedes ver con tus ojos físicos, pero han sucedido. Aleluya. Y esto es lo que Dios viene a mostrar aquí a Elías. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 15 al verso 16. La palabra de Dios dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Moala, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aleluya. Vemos aquí que Dios no solo que le cita los nombres, sino también hasta le habla de sus orígenes. Dios le dice, el lugar donde tú no veías, ya había algo. Incluso solemos olvidar las cosas que Dios hace. Antes que Elías venga a orar por la lluvia, Dios le suele enviar a Sarepta, a una viuda. Y esta viuda que también estaba en la misma situación de confusión. Pero después Dios suele manifestarse y la fe de esta viuda suele ser diferente. Dios le viene a enseñar donde tú dices que ya no había. Mira, Eliseo aún estaba ahí. Tú no le veías, pero yo le veía, yo le conocía. Mira a Hazael, cuando me manifesté, muchos pudieron creer. Quiero decirte, tú que escuchas este mensaje, siervo de Dios, muchas veces piensas que oras, que predicas, que aconsejas, que haces cosas para Dios, y como si ves que nada pasa, como si ves que todo sigue igual. Dios te quiere decir a través de este mensaje, solo ande
a lo que Dios te dice que haga. Persevere y sepa una cosa, sé consciente de una cosa, que el que hace es Dios, no eres tú. Apoyémonos en Él, dependamos de Él, que conozcamos su misión, que entendamos su misión, su propósito y estemos dispuestos a servirle como Él lo quiere, no como lo queremos. Tú que le sirves, tú que hablas, tú que predicas, tú que escuchas, tú que le sirves en secreto, Él también te ve. Vemos Dios, veía estas rodillas que no se doblaron. A veces es como si nadie está a tu favor, estás solo, pero Dios ve en lo secreto. Dios trabaja, Dios ve. Dios ve cómo tú eres fiel a Él en lo secreto. Dios ve cómo tú le obedeces. Él te elevará, no se olvidará de ti. Él te hará grande para su gloria. Tu hombre de Dios, tu mujer de Dios, sepa que Dios es el que hace. El trabajo no es tuyo, el proyecto no es tuyo, es el proyecto de Dios. A Él tenemos que obedecer, a Él tenemos que escuchar, en Él tenemos que apoyar. No apoyemos en nuestras expectativas, no apoyemos en lo que nosotros pensamos, sino apoyemos en lo que Dios quiere. Pida a Dios, Señor, muéstrame tu misión, enséñame qué quieres hacer y ponme en la línea, que no me aparte de tu misión, que no haga errores. Que Dios les bendiga.